que dice amar a Dios, pero no ama a su hermano, está dando un fruto malo y está diciendo Juan, no ha nacido de nuevo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Esto es lo que dice aquí Juan. Y en esto conocemos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios, dice, y amamos al hermano. Guardamos sus mandamientos, dice, guardamos sus mandamientos. Y el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios. O sea, en otras palabras, amar al hermano, respetarlo y amar al templo, la iglesia, la congregación, buscar y luchar. ¿Cómo salir adelante? Esto no es un conformismo de que, bueno, ya soy cristiano, soy salvo. No, el Señor nos llamó para llamar. Nos llamó para santificarnos, justificarnos, para mostrarle a aquellos, a mi familia, esté donde esté, que somos personas cristianas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí hay algo muy importante que agrega el apóstol Juan cuando dice, vamos a conocer al hermano. Cuando guarda el mandamiento de Dios, en otra palabra, es una persona cambiada. Es una persona que tiene ya otro dialecto. Ya es una persona que en verdad ama a Dios y ama a su prójimo. Es una persona que obra como Dios quiere que obre. Es una persona que tiene de ejemplo a Jesucristo, mi Hijo. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, pero cuando dice que guardemos los mandamientos, aquí viene un problema con la iglesia. No con todos, porque tenemos hermanos y somos hermanos porque amamos al Señor. Pero muchos de pronto no aman al Señor porque no aman a su hermano. Aquí viene el problema número uno. Resulta de que cuando nosotros llegamos con un espíritu que no es de Dios. Dios quita ese espíritu y nos da su Espíritu Santo. Pero el espíritu puede irse. A ver, el espíritu inmundo que traíamos se fue, pero queda, la carne queda atrofiada, queda educada a lo que el espíritu inmundo lo educó, a la grosería, o qué sé yo, al adulterio o a la borrachera. Depende del vicio más grave y de las cosas que teníamos, porque no todos tuvimos los mismos vicios, ni todos fuimos o fueron borrachos, o no todos fueron ladrones, no. Pero que estábamos en el pecado, estábamos en el pecado. Ahora cuando llega, la carne está viciada, la carne. Se construyó algo, el diablo aprovechó el tiempo, y por esto estos muchachos hay que cuidarlos, a los jóvenes, porque, para que no siga edificando más en ellos. Cuando llegamos a los 30, 40 años, o 25, 30 años de edad, ya el diablo educó a la persona en muchas cosas ilegales delante de Dios. Entonces queda el resabio, queda la costumbre, queda, y entonces aquí viene el Espíritu Santo a luchar. ¿Cómo sacar, cómo sanar ese corazón? ¿Cómo sacar esa cultura que nos enseñó el mundo, el diablo? ¿Qué sé yo? Usted me dirá, pero ¿cuál cultura? ¿Qué sé yo? Del vicio, el licor o el adulterio. Bueno, hay tanta clase de maldad, hermano, mimetizada en el hombre. Ustedes han visto de pronto hombres muy serios, muy sanos, pero dentro de ellos hay algo terrible, terrible. Entonces el Espíritu Santo comienza a luchar con él cuando viene, y por eso es que aquí dice Juan, en esto vamos a conocer al cristiano, si guarda los mandamientos del Señor. A ver, ¿cuántos dicen amén? Cada día tenemos que nosotros luchar para poner por obra, para poder poner por obra la palabra del Señor.
Por ejemplo, un ejemplo, antes de seguir. El diablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús y fue a tentarlo. Si usted hace esto, le doy esto. Y el Señor le dijo, escrito está. A ver, ¿cuántos dicen amén? Si usted convierte las piedras en pan, y le dijo el Señor, le contestó con la palabra, con la espada de dos filos. Le dijo, oiga Satanás, escrito está. ¿Qué estaba escrito? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted? El diablo ataca, pero nosotros en el Espíritu debemos de responderle. Si viene la voz de Satanás a su mente, a meterle cuentos, a meter cizaña, a meter odio, a meter esto, a mí, sí vio al pastor, sí vio a la pastora, sí vio a fulano, sí vio a la iglesia, sí vio. Te va de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Él no sabe nuestro futuro, pero trata de dañarlo. Trata de dañarlo, hermano, cuando ve que usted ora, cuando ve, el diablo te ve, que usted no le camina al pecado, él sabe que usted va a ser un enemigo de él. Y por eso aquí yo quisiera mostrarle, cuando dice el apóstol Pablo, dice, Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Entonces yo decía que aquí hay una lucha, y Pablo lo dijo a los hermanos de Gálatas en Gálatas 5:16. Miren, léalo. Gálatas 5:16 es una carta de Pablo a los hermanos de Galicia, de los Gálatas. También les está machucando por el mismo lado. Les está diciendo, instando, hermanos, tenemos que buscar la verdad, vivir la verdad. Y le da a conocer la palabra. Dice aquí, Gálatas 5:16, digo pues, ¿sí están ahí? Aquí es la misma carta, digámoslo así, que Juan, cuando dice, guarda sus mandamientos. Cuando el hombre guarda sus mandamientos, viene el choque, vienen choques. Y aquí la vamos a ganar, y por eso es que Juan dice, la fe que vence al mundo. A ver, ¿cuántos dicen amén, hermano? Sin esa fe somos vencidos. Sin la fe, sin la obediencia de la palabra, el mundo nos va a vencer. Pero si usted guarda la palabra y la pone por obra, no, señor. Por eso Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, ¿será lo mismo? Para mí es lo mismo, es semejante. Cuando dice, en esto vamos a conocer los hermanos, porque guarda sus mandamientos, los voy a ver en acción, los mandamientos de Dios. Aquí Pablo dice, andad, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que yo le decía, la carne quiere volver otra vez. En otras palabras, recuerden lo que dijo Pedro, la puerca lavada vuelve otra vez al lodo, el perro vuelve otra vez al vómito. No satisfagan el deseo de la carne. La carne quiere volver al pecado. Y ustedes lo saben, querida iglesia. ¿Cuántos hermanos estuvieron en el reino? Estuvieron con la ciudadanía del cielo. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánta gente en la calle? Yo fui un pastor, yo fui un líder, me congregué tantos años, pero han vuelto otra vez. Bueno, ¿y por qué se retiraron? Porque les pudo la carne, el diablo lo venció. Pero nosotros, el diablo no nos va a vencer, porque nosotros tenemos la fe.
que vence al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y el mundo es esto. El mundo es, vamos a vencer la carne no me va a mandar a mí. Y me gusta, por eso me gusta el salmo del rey David, cuando le dice él a su alma, a su corazón, le dice: alma mía, alabe a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué beneficio más grande el perdón de pecados? ¿Qué beneficio más grande el ser lavados y limpiados por la sangre? Y eso es lo que está diciendo David: alma mía, bendice a Jehová, y todo mi ser te alabe y te glorifique. Y aquí Pablo está diciendo: anden como es digno en el Señor. Ahora dice: no satisfagan el deseo de la carne, no vuelvan atrás. Juan está diciendo: en esto vamos a conocer a los hermanos si tienen o guardan sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Lo vamos a conocer, hermano, porque es un hombre cambiado. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Es un hombre que antes lo hacía, ya hoy no lo hace. Hoy es un hombre que dice: no, yo al licor no le jalo más a esto. No, yo no voy donde esa mujer. No, yo no voy a hablar mal de mi suegra. A mi suegra le tenía rabia, pero yo hoy la aprecio porque mire lo que dice la palabra. Tengo los mandamientos, tengo que amar a mi prójimo. A ver, ¿cuántos dicen amén? De modo que aquí en el argot cristiano, ese cuento de que lo masco pero no lo paso, no existe. Para el Señor no existe. Pasa porque pasa. A ver, ¿cuántos dicen amén? Ese es el cristianismo verdadero. Hermano, yo lo animo a que usted viva ese cristianismo y verá que la bendición tuya, hermano, es una bendición grande. Aquí, antes de partir a recibir la bendición eterna y definitiva. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y digo bendición definitiva, ¿por qué? Porque aquí las bendiciones se acaban. Si es comida, no la comimos. Si es un vestido, se volvió viejo. Es una bendición, pero se acaba. En cambio allá la bendición ya es eterna. Ya nadie nos va a quitar la bendición de mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso fuerte al Señor. Dice la palabra: digo pues andad. Gálatas, es lo mismo que le estoy hablando, lo que está diciendo Juan. En esto voy a conocer los mandamientos del Señor en el cristiano, si ama o no ama a Dios. Aquí lo dice de otra manera, pero es igual. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice el versículo 17, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, lo que dejó el diablo, lo que dejó el mundo, porque el deseo de la carne es contra los mandamientos de Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Es contra quién? Léalo, dígalo en voz fuerte. ¿Qué dice? Los deseos de la carne es contra quién? Contra el Espíritu de Dios. En otras palabras, contra los mandamientos de Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros para enseñarnos, guiarnos, enseñarnos, llevarnos a una vida santa, conforme a los mandamientos de Dios. Es lo mismo que está diciendo Juan. En esto vamos a conocer al hermano que ama a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Él mismo se pregunta y dice: porque guarda los mandamientos de Dios. Aquí Pablo dice: no le hagan caso a la carne, obedezcan al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le haga caso a la carne? Dice aquí: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que usted no haga lo que usted quiera. Un ejemplo, usted de pronto no entiende esta parte: para que usted no haga lo que usted quiera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que si el hombre está lleno o le falta o tiene los mandamientos pero no los cumple, entonces está obedeciendo a la carne.
no le obedece al Espíritu de Dios. Pero si está con los mandamientos de Dios, entonces la carne quiere hacerlo de la carne, pero el Espíritu dice, no Señor, aquí manda, son los mandamientos de Dios. Manda los mandamientos, aquí prevalece, son los mandamientos. ¿Cómo? Pues ya mi vida ya cambió. Yo no le voy a comer cuento a lo que quiera la carne. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Sabemos de que usted ha estado en el mundo y de que el mundo te enseñó muchas cosas feas, horribles, detestables, cosas que van en contravía de la presencia y de los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire la lucha que tenemos a diario, orando por las familias, orando por los hijos, orando por el marido, orando por la esposa, orando por tantas cosas, hermano. ¿Quién está dominando este gobierno de la tierra? El mismo Satanás es el que gobierna esto. Yo no lo entendía antes, yo decía, pero ¿cómo va a ser posible? Si Dios es Dios, sí, Dios es Dios, pero Él permite todas estas cosas. Si uno no entrega su vida en Él, es como nuestra vida. Nuestra vida es un país, nuestra vida es un modelo, nuestra vida es una cultura. Pero si yo no dejo que los mandamientos de Dios me gobiernen, el diablo sí me gobierna. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Si yo no permito que Dios me gobierne a mí, el diablo sí me gobierna. Y cuando Él me gobierna, o cuando Él gobierna a la persona, es para llevarlo, hermano, llevarlo al mismísimo infierno mañana. Y lo leímos aquí, que el Señor dijo que al buen siervo, al siervo malo, que ha sido siervo malo, dice, se va a ir, el infierno es para el diablo, pero allá va a caer usted. Eso lo dice la palabra. Y hay veces que es como para el predicador, hay veces lo siente como muy duro, o la gente, pero es la realidad. Es la realidad, y ustedes deben de enterarse que hay dos lugares el cual podemos escoger aquí en la tierra. Es aquí donde el hombre escoge dónde va a ir, dónde va a pasar su eternidad, si con Dios o apartado de Dios eternamente. Es aquí. No es que de pronto, que mañana. Tenemos que vivir el día, hermano, como si fuera hoy la venida del Señor. Por eso es importante. Ese es el amor de Dios para ti y para mí, hermano. ¿Sabe que ese es el amor? Cuando pensamos de que nos están tirando duro, no. Dios nos ama tanto que nos hace caer en cuenta. ¿Para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Por qué no has puesto lo que Dios te ha dado en el corazón, sus mandamientos? Y entonces el Señor se va a agradar. El Señor va a decir, este es mi hijo o mi hija, o esta es la iglesia que a mí me agrada. Eso es importante. Yo aquí como pastor, como líder del Señor, hermano, yo no estoy para agradar al hombre. Al contrario, usted dirá, entonces no nos quiere a nosotros. Sí, si no los quisiera, no le diría la verdad. Le maquillaría el tema con riquezas, con cosas, pero no, eso no es así. Yo tengo que darle cuentas al Señor. Y este es el amor de Dios para nosotros. El amor de Dios para ustedes es que tienen un pastor que predica la palabra sin maquillaje y sin nada de estas cosas. Yo no tengo por qué engañarlo a usted, hermano. Lo amo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo amo en el Señor, y yo oro y le pido al Señor de que usted de verdad viva siempre para el Señor. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces aquí dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis, o para que no ponga por obra los mandamientos. ¿Sí lo podemos entender?
Entonces vamos a primera carta de Juan, capítulo 5, que leímos el capítulo 5. Quedamos en la primera parte. Dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y dice el versículo 2, quedamos ahí, en la primera parte: en esto conocemos, dice Juan, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos nosotros conocer al cristiano que ama a Dios, que es responsable, que es un hombre serio, que es una persona que le dijo sí al Señor para salvación, no para jugar? Una persona que le dijo sí al Señor para servirle. Una persona que le dijo sí porque se ama así y ama a su familia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esto es muy importante para ti, querida iglesia. Esto es lo que dice Juan, el apóstol del amor, porque él conoció muchas personas que decían ser cristianas, muchos pastores, muchos líderes, muchas congregaciones donde no amaban al Señor. ¿Por qué lo decía? Porque no guardaron sus mandamientos. ¿Cómo lo decía y por qué? Por sus frutos los conocía. Nosotros debemos de dar un buen fruto, hermano, un fruto de arrepentimiento. Cuando se habla de un fruto de arrepentimiento es no más, es dar media vuelta del camino que llevábamos. Íbamos por el mundo media vuelta y cogemos el camino del Señor. Démosle un aplauso fuerte al Señor y pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Media vuelta del pecado. Vamos a ponernos de pie. Aquí quedamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.